Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Gloria al Señor. Desde que la hermana que oró por los niños dijo, ¿verdad? Bienvenidos a casa. Yo dije, qué lindo, ¿verdad? Porque estamos en la conexión necesaria. Yo quiero platicar con usted en esta noche acerca de un tema que el Señor puso en mi corazón desde hace algunas semanas, quizá un mes o un poquito más de un mes, y es esta, la medida de la libertad. Escuchando una prédica que el apóstol Sergio estaba dando, él estaba explicando otras cosas y habló y dijo esto, nada más, ¿verdad? Mencionó eso, la medida de la libertad. Y a partir de ahí el Señor empezó a poner en mi corazón la medida de la libertad, la medida de la libertad. Y les soy honesto, no sabía cuándo iba a poderlo exponer, pero creo que hoy es el día para exponerlo. El Señor nos habla, ¿verdad? Siempre a través de su palabra, y nos confirma las cosas que Él quiere hablarnos, amén. Porque Él hablaba de eso, que Él nos ha traído a nosotros a libertad. Pero la libertad, hermano, tiene una medida, tiene una forma de medición. La libertad para nosotros la tenemos que saber administrar en nuestra vida. Tenemos que saber que nosotros fuimos llamados a libertad. Amén. Y que cada vez que nos acercamos al Señor, cada vez que nos acercamos a su palabra, nosotros vamos alcanzando libertad. Amén. Porque la palabra precisamente es esto, ¿verdad? Es la espada de doble filo, como usted bien la ve ahí. Tal vez no la alcanza a ver, o tal vez sí, ¿verdad? Tiene un buen ojo usted. Pero aquí la espada se le añadieron unos números, ¿verdad? Porque es la medida misma, la medida que nos va a llevar a nosotros a poder administrar esa libertad que Dios nos ha dado. Amén. Entonces quiero entrar de lleno a esto, que es la medida de la libertad. Nosotros debemos de aprender a escudriñar cómo medir esa libertad en nosotros, porque el Señor nos da tanta libertad que debemos de tener cuidado de no salirnos de lo estipulado para que no se convierta en un libertinaje. Amén. Incluso, fíjese que, digamos, en el paraíso, el Señor les dijo a Adán y a Eva, pueden comer de todos los árboles que hay aquí. Y les puso restricción de uno, ¿verdad? Entonces, y muchas veces hemos oído nosotros que se dice que en la iglesia todo es restricciones. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y todo me es lícito, pero yo no me voy a hacer esclavo de ciertas cosas que nosotros debemos de dejar, amén, en nuestra vida. Entonces, para esto quiero llevarlo a este pasaje que es muy conocido, un pasaje muy conocido. Y es 2 Corintios capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Oiga eso. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, pero mire la manera en que lo expone la palabra es contundente. Porque el Señor es el Espíritu, ¿verdad? Y donde está el Espíritu del Señor, entonces quiere decir que el Espíritu es el mismo Espíritu que
de Cristo, el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu del Padre porque los tres son uno. Ahora, lo que va a darnos a nosotros la medida, o lo que nos va a llevar a nosotros, hermano, a determinar la medida, y cuando hablo de determinar la medida es cuánta libertad yo voy adquiriendo y cuánta libertad yo voy administrando en mi vida, de mi vida hacia los demás. Amén. Ya ahorita me va a entender un poquito más, pero quiero dejarle esto en su corazón. Nosotros fuimos llamados a libertad. Amén. Pero conforme nosotros vamos, hermano, conociendo la palabra, entonces vamos adquiriendo más y más libertad. Pero tenemos que, como seres humanos, saber administrarnos en esa libertad. Porque si no sabemos administrarnos en esa libertad, es decir, si nosotros, los parámetros que nos pone la palabra es para vivir en esa verdadera libertad que no daña, sino que edifica, sino que conviene y que nos mantiene precisamente dentro de la libertad. Nos mantiene libres. Amén. Ok, entonces, cuando dice que el Señor es el Espíritu, aquí tenemos la primera medición, la primera medida, o llamémosle parámetros si usted quiere, para que nosotros podamos vivir dentro de la libertad verdadera de Dios. Y es, ¿qué cosa? Que el Señor es el Espíritu. Es decir, cuando nosotros permitimos el señorío del Espíritu del Señor en nuestra vida, entonces nosotros nos vamos a mantener dentro de los parámetros de la libertad. Entonces vamos a saber caminar en libertad. No sé si me estoy dando a entender con lo que le digo. ¿Alguien no me ha entendido? Por favor, sea honesto conmigo y yo quiero volver a tratar de exponérselo bien. ¿Alguien no ha entendido hasta aquí? ¿Todos entendieron? ¿Están seguros? ¿Les puedo preguntar? ¿Sí? ¿Qué es entonces la primera medida de la libertad? ¿Qué es la primera medida de la libertad? Para nuestra libertad, para mantenernos en libertad. ¿Mm? Es que no oí. Ok, saberlo. ¿Pero será que solo saberlo? Dejar que el Espíritu del Señor sea Señor en nosotros. Es que eso es lo que está diciendo aquí 2 Corintios 3:17, porque el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Pero la pregunta es el Señor de quién? Del que se deja gobernar. Porque aunque Él es Señor, pero Él es el Señor en nosotros o en cualquiera que se deja gobernar. Pero si no, solo es Señor. Porque así es así ha sido y eso es algo inherente, es algo de Dios. Él es Señor, es Señor de señores, dice la palabra, ¿verdad? Pero la cosa no está en que Él sea Señor. Eso lo saben todos. Hasta el diablo lo sabe. El asunto es que si nosotros dejamos que el Señor sea el Espíritu en nosotros, si dejamos que su señorío esté en nuestras vidas, entonces nosotros podremos vivir en libertad. En libertad que no daña. En libertad, hermano, que no va a hacer que, bueno, ya quiero llegar ahí ahorita, pero espérenme un cachito. Entonces,
Lo vuelvo a leer, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, le voy a tal vez a poner algo ahí, ¿verdad? Es donde está el Espíritu del Señor, con señorío, gobernando, señoreando. Entonces ahí hay libertad. Pero si no, déjeme decirle que aunque se conozca la palabra, porque la palabra de por sí misma hace libre a cualquiera. Alguien que lee la palabra, de alguna manera, es una espada de dos filos. Y va cortando cosas dentro de nosotros, raíces, cosas del pasado, amarguras, qué sé yo, todo lo contrario a lo que la palabra declara que es bueno o agradable para el Señor, delante del Señor, lo va quitando la palabra misma. Si tan solo la leemos, ya no digamos vivirla. Pero si alguien la está leyendo, de por sí la palabra misma va haciéndolo o le da libertad. Pero eso no quiere decir que se mantenga en un estado de libertad, sino que puede utilizar aquello para irse o salirse de la libertad verdadera y llegar al libertinaje. Y ahorita tal vez lo vamos a entender un poquito mejor. Tenga misericordia de mí, por favor, porque es un poquito difícil a veces de explicar, o a mí me cuesta, ¿verdad? Dígale al que tiene al lado suyo, le cuesta un poco al pastor, pero estoy tratando de entenderle, diga. Ok, entonces veamos esto otro, mire. 1 Corintios capítulo 8, verso 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, y de esto usted tiene que ir desde el capítulo 6 para ir entendiendo cuál es el contexto de todo esto. Porque en realidad cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, cuando llega a estas instancias del capítulo 8, tal vez si alguien lo puede buscar, por favor, el capítulo 8, cuando llegamos a esta instancia, el apóstol Pablo lo deja como un ejemplo, lo está dejando como un ejemplo. Y ese ejemplo es el que él deja aquí con tal de que nosotros entendamos el asunto de la libertad. Y dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos, ¿qué cosa? Conocimiento. Ahora, no solamente, por eso le digo, este es solo un ejemplo que el apóstol Pablo deja ahí. Creo que uno de los más claros para ponerlo, porque todos lo entendemos más bien. Entonces dice que todos tenemos conocimiento, dice él. Pero mire lo que hace una parada y dice, el conocimiento emanece, pero el amor edifica. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, lo tengo que llevar al pasaje que me interesa, o al verso que me interesa, que está en el verso 9, ahí mismo, en ese capítulo. Pero el verso 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser, ¿qué cosa? Tropezadero para los débiles. Entonces, yo fui apuntando algunas cosas que me es necesario trasladárselas, como por ejemplo, la suma del conocimiento más el amor son la dupla que nos dan la medida exacta para nuestra libertad. Es decir, cuando leemos todo el contexto de esto, tal vez si alguien me puede leer del verso 2 al 8, se lo voy a agradecer. Si ya lo tiene, léalo. Please. Ahí está el micrófono, por favor, hermana, perdone. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. ¿Hasta dónde pasó? Hasta el 8, por favor. Pero alguno ama a Dios,
Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya alguno que se llame dioses, sea él en el cielo, o sea la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede de todas las cosas, y nosotros somos para él un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Nosotros por medio de él, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no es, si la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues no importa, comamos, seremos más, no seremos más, ni porque no comamos, seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ok, entonces, mire, el contexto lo que está diciendo es, el apóstol Pablo habla y dice, conocimiento tenemos todos de que lo sacrificado a los ídolos, o de en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, pues obviamente es abominación para Dios, ¿verdad que sí? Ok, eso lo sabían todos, tenían ese conocimiento. Ahora, el asunto es que que en el contexto empieza a hablar él, y lo primero que habla es del amor de Dios. Que después dice él que el comer o no comer de algo no implica mayor cosa si nosotros hemos conocido a Dios. Porque Dios ya nos liberó o ya nos libertó a nosotros de pensar, esto no podemos comer, esto sí podemos comer. Hay otro contexto paralelo a esto donde dice el apóstol Pablo que él tiene libertad para poder comer, que las cosas que se comen no son las que precisamente van a contaminar. El Señor lo dijo también, que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del hombre. También recuérdese que el Señor le habló a Pedro y le dijo, Pedro, mata y come, y él dijo, nunca entraba alguna cosa inmunda en mí. Le dijo el Señor, no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Entonces, ¿qué le estaba dando? Libertad. Eso es lo que le estaba dando el Señor. La libertad de no condenarse con ciertas cosas. Ahora, el asunto está en que llega al verso 9, y dice el apóstol Pablo aquí, pero miren que esta libertad vuestra, es decir, mientras más nosotros, hermano, vamos conociendo la palabra, más vamos conociendo la libertad en el Señor. Pero tenemos que tener cuidado de andar en esa libertad de tal manera, porque usted puede haber sido ya libre del pensamiento de que si como esto me puedo contaminar, o de que si hago esto me puedo contaminar. Usted ya pudo haber sido libre, pero puede ser que alguien, como no se ha metido en las cosas del Señor todavía, como usted lo ha estado haciendo, ese alguien todavía tenga una conciencia débil. Y su libertad, si no la administra bien delante de esa persona, es decir, si usted ve que en la medida de su libertad le queda grande a esta persona, mejor abstengámonos de hacer lo que para nosotros ya nos hace libres o ya nos hicieron libres, porque si no, entonces lo que vamos a hacer es que esto que es una bendición, nuestra libertad,
se va a volver en un tropezadero para los débiles. Entonces, digamos, la palabra hablaba de que muchas veces, hermano, hay alguien que en su libertad vuelve a tropezar otra vez. Porque no ha sabido los parámetros, hasta dónde ha llegado su medida. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy podamos tener en cuenta. ¿Hasta dónde puedo yo llegar? Con la libertad que Dios me va dando. Porque la libertad, dicho sea de paso, nos va dando a nosotros, hermano, madurez. O eso es lo que tiene que darnos a nosotros, madurez. Y la libertad, aparte de darnos madurez, debería de hacernos a nosotros prosperar. Por eso es que yo creo que verdaderamente los países que son libres tendrían que ser potencias. Todos los países que son libres o que dicen que tienen libertad deberían de ser potencias. Porque la libertad nos potencializa a nosotros. La libertad nos va haciendo cada vez más y más entrar en la madurez, más y más conocer todo el potencial del Espíritu en nuestra vida y que no hemos experimentado muchas veces a causa de no saber cuál es la medida de la libertad que nosotros deberíamos ya de tener o de saber hasta dónde actuar. No sé si me doy a entender, hermano, lo que le digo. Es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo sí me estoy dando, yo sí me entiendo, pero quiero que usted me entienda. Entonces, lo importante, quiero leerle la siguiente parte, mire. El verso 10 dice, porque si alguno te ve a ti, y este es el complemento, por eso teníamos que leerlo todo. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, usted tiene conocimiento en las cosas de la palabra, ¿verdad? Ese conocimiento es el que lo ha ido haciendo a usted libre, cada vez más. Dice, a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, como usted ya alcanzó un grado de madurez por la libertad que tiene, ¿verdad? Entonces, hermano amado, eso, por ejemplo, digamos, cuando el apóstol Pablo llega a decir, yo he pasado entre sus altares, quiere decir que él llegó y se metió a aquel lugar. Pero mírela, cómo él se supo medir, para qué utilizaba su medida de libertad. Para llevar el conocimiento del poder de Dios a otro nivel. Porque dice, pasando yo entre vuestros altares, me di cuenta que había uno que decía al Dios no conocido. Y de ese es el que vengo yo a hablarles ahora. Y les empieza a hablar, ¿para qué? Para que ellos que lo escuchan empiecen a entrar en la verdadera libertad de Dios. Perdone, hermano, que sea tan insistente en preguntar. No quiero tener que preguntarle así, pero a veces yo mismo pienso que no me estoy dando a entender. Por eso se lo pregunto. No vaya a creer que porque lo quiero fastidiar o molestar. Perdóneme, ¿hoy? Perdóneme, ¿hoy? ¿Sí me perdona? Va. Si no, ya va a venir el ayuno y ahí nos arreglamos. Amén. Entonces, hermano, miren para lo que nos debe de servir a nosotros nuestra libertad es para potencializar la palabra o llevar la potencia de la palabra a fin de que otros entren a la libertad de Dios. Porque es que hay mucha iglesia, hermano, y obviamente, ¿verdad? Así como hay mucha iglesia que se ha ido al otro extremo, que es salirse de los parámetros de la libertad y entrar al libertinaje, hay mucha iglesia todavía que también está demasiada atada con muchas cosas de las cuales ya debieron de haber salido de ahí. Lo que yo quiero transmitirle en esta hora es
el equilibrio de nuestra libertad es lo que nos va a llevar a nosotros a la madurez y a entender a Dios cada vez más en nuestra vida. Aunque yo sé que no conocemos a Dios, hermano, por no decir en nada, ¿verdad? Pero lo conocemos en lo mínimo y cada día Él quiere que nosotros vayamos conociéndolo más y más y más y más. Pero eso va de la mano con la libertad nuestra. Mientras más nosotros, hermano, nos hacemos libres, más conocemos al Señor. Porque nuestro Dios vino a libertar a los cautivos, ¿verdad? Y nosotros, porque el cautivo, hermano, perdóneme, pero no puede pasar más allá de un cierto lugar, está limitado. Pero Dios quiere quitar esas limitaciones, poniéndonos claro a nosotros, hermano, digamos otros límites, pero ya no con rejas, ¿verdad? Sino que nos pone límites para que lo vayamos conociendo hasta ahí y luego ya que hayamos madurado, lo hayamos concebido, estemos trabajando y estemos nosotros, hermano, escuchando su voz, haciendo su voluntad, entonces Él nos abre un poco más el límite que nos ha puesto. Tal vez la manera más entendible de esto es el huerto del Edén. Porque el Señor les dio libertad para todos. No les dijo, nunca van a comer de este árbol. No les dijo eso. Les dijo, pueden comer de todos, pero por ahorita no coman de este. Entonces lo limitó ahí. Hasta ahí los había limitado. Pero si ellos hubieran seguido trabajando, si hubieran seguido labrando, si no hubieran escuchado la voz de la serpiente, etcétera, entonces iba a llegar el momento en el que ellos iban a poder disfrutar de ese árbol. Porque no estaba clausurado. Si el árbol de la vida es Cristo mismo. Entonces ellos lo iban a conocer en esa dimensión del árbol de la vida. Ahora nosotros, hermano, Dios lo que quiere es que hagamos uso de nuestra libertad, de lo que Dios nos va dando por conocimiento, pero en su amor, juntamente con su amor, para no hacer tropezadero a nadie. Y tampoco para envanecernos, porque ahí dice, ¿verdad? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, imagínese usted, el conocimiento que nos hace libres, más el amor del Señor, van a ser algo extraordinario. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder nosotros enseñar la libertad de Dios sin que los otros tropiecen, sino teniendo misericordia de ellos, auxiliándolos para llegar a otros niveles, cada vez más de mayor libertad. Fíjese que este tema lo voy a tener que volver a repetir un día de estos. Pero por mientras sigamos, yo espero con todo mi corazón poderlo transmitir a usted que me está escuchando de la mejor manera. Entonces dice, pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Me viene un ejemplo por el Espíritu a mi cabeza y es el siguiente. ¿Alguno de aquí o quiénes de aquí son hijos primogénitos dentro de su familia? Levánteme su mano, por favor. Ok. ¿Quiénes son hijos primogénitos dentro de su familia? Es decir, que hay otros más chiquitos que usted, pues, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, regularmente, como padres de familia, y yo no soy primogénito, tengo un hermano mayor y uno menor. El asunto es que papá siempre, y por eso, óigame bien, que papá va a decir, es que vos debes dar el ejemplo para tus hermanos. ¿Verdad que sí le decía?
¿O así le dicen si todavía está bajo la tutela de sus padres? Ok, ahora, le voy a decir esto. Cuando nosotros vamos a la palabra, dice la Biblia que ahora nosotros hemos sido hechos primogénitos. Cristo es el primogénito, pero es el unigénito de Dios. Es el único que tiene esos dos, ¿cómo se puede decir? Dos adjetivos, gracias hermano. Esos dos adjetivos los tiene el Señor. Es el único que tiene esos dos adjetivos. Porque es el unigénito del Padre, pero es el primogénito dentro de los hijos primogénitos que somos nosotros. Por eso es que tenemos las bendiciones del Padre, porque los primogénitos recibían las bendiciones del Padre. Amén. Ok, eso fue lo que peleó Jacob, la primogenitura, porque quería la bendición de Dios. Ahora, le voy a decir algo. Si usted es primogénito, usted tiene que ser ejemplo para los que van atrás, para los recién nacidos, que se están convirtiendo en primogénitos. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, tal vez ahí es un poquito más claro lo que quería decir. Amén. Ok, gracias Padre, qué bueno eres. Lo digo por mí, no va a creer que por usted. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. Mira, hermano, qué tremendo es no conocer la medida de nuestra libertad. Qué tremendo es desconocer los parámetros de nuestra libertad. Porque ahí dice, mire, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecamos. Entonces, usted y yo debemos de tener cuidado de cómo nosotros hablamos, de cómo nos conducimos. Eso no se llama hipocresía, porque muchas veces la gente ha confundido la hipocresía con la medida de la libertad que nosotros tenemos que guardar, que tenemos que saber administrar. La gente rápido dice, no, eso es ser hipócrita. No, eso no es ser hipócrita. Eso es tener cuidado de no pecar contra Cristo, porque las conciencias débiles de algunos hermanos los podemos hacer pecar con ello. Entonces, cuidado con eso. Amén. Ok, entonces dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, mire el apóstol Pablo, hermano, sinceramente, qué medida de hombre más tremenda, ¿verdad? Qué madurez la que tenía ese hombre. Tremendo. Si así era su madurez, así era su libertad. Entonces viene y dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, mire, no comeré carne jamás. Para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Sabe por qué decía él eso? Porque también conocía lo que el Señor Jesús había dicho en uno de los evangelios, o en varios de ellos, donde dice que dice, tropiezos van a venir, pero hay de aquel que sea tropezadero. Porque mejor entonces le fuera a agarrar una piedra de molino y tirarse al fondo del mar. Entonces el apóstol Pablo, atendiendo a eso, él sabía, ok, mi libertad la tengo que saber administrar. Yo sé que puedo llegar hasta este límite, pero si yo me encuentro a un hermano débil, a un hermano más pequeño, como yo soy primogénito, entonces yo debo de tener cuidado con él, de dar el ejemplo. A fin de no ser un tropezadero, porque si no, me sería mejor tirarme al fondo del mar con una piedra. Entonces, usted y yo debemos ese es el cuidado que nosotros debemos de tener con nuestro testimonio. Allá afuera y aquí adentro. En ese orden, allá afuera y aquí adentro. Porque hermano, cuando estamos allá afuera, de repente
Nosotros podemos estar en alguna parte y si alguien nos ve, entonces van a decir, pero si ese es el hermano que va a aquella iglesia. Entonces nosotros debemos de saber conducirnos dentro de la medida de nuestra libertad. Sigamos aquí. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Oiga, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ok, entonces, la medida de nuestra libertad está relacionada con la circuncisión de Cristo. Y en Cristo, ahora para nosotros, por medio de nuestra circuncisión, está relacionada con los bautismos. Y en esto otro, mire. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha no por la mano del hombre, sino con la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? ¿En qué consiste la circuncisión de Cristo? Aquí mire. Esa es la circuncisión en Cristo. Él nos vino a enseñar a nosotros, en su manera de vivir, nos vino a enseñar a nosotros, hermano, que consiste en despojarnos de nuestros apetitos carnales. Lo tengo en otra versión del lenguaje sencillo, dice, los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios. Pero a ustedes, Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo. Amén. A usted lo hizo parte de su pueblo al unirlo a Cristo. Y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Léalo alguien en inglés. ¿Tiene por ahí el micrófono? Alguien que pueda leérmelo aquí. Creo que está en inglés. Sí. Alguien que lo lea, por favor, así, rapidito. Pero rapidito. Okay. And whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, and putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Okay. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Lo que está aquí, esto es lo que dice en Colosenses 2:11. Ahora, la cosa es que esto está relacionado con lo que estábamos leyendo aquí, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es la libertad con la que nos hizo libres? Aquí está en amarillo, mire. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Si nosotros nos circuncidamos solo externamente, entonces de nada nos aprovecharía la circuncisión de Cristo o en Cristo para nuestras vidas, que es la libertad con la que nos mantenemos firmes. Ahora, ¿cuál es esa circuncisión? Es esto. Consiste en despojarnos de nuestros apetitos carnales. Consiste en que nos quitó el deseo de seguir pecando. Esa es la circuncisión. Y esta circuncisión es la que nos da otra medida dentro de nuestra libertad. ¿Sí me doy a entender, mi amado? Ok, entonces, si usted y yo queremos ser libres y saber cuál es nuestra medida de libertad, entonces lo que tenemos que hacer es estarnos circuncidando en Cristo Jesús. Y la circuncisión en Cristo Jesús consiste
En despojarnos de nuestros apetitos carnales. Es decir, en quitar nuestros deseos de seguir pecando a través de Cristo. Y a través pecar en son muchas cosas. Entonces, la manera en que usted y yo vamos a reconocer que estamos firmes en una medida de libertad es cuando nosotros se nos están quitando las ganas de pecar. Mientras más usted y yo conocemos la palabra, vuelvo otra vez a eso, entonces mayor conocimiento tenemos, mayor conocimiento de no pecar. Porque eso es lo que la palabra nos enseña, a no pecar. El apóstol Juan lo dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Claro, si alguno pecó, dice, abogado tenemos para con el Padre, pero lo que está escrito es para que no pequemos, para que se nos quite, para que nos mate, porque por eso la palabra es como una espada de dos filos, es para matar nuestros deseos de pecar. Y esa es la circuncisión en Cristo Jesús. Andando en esa circuncisión, dejando los deseos de pecar, nos damos cuenta nosotros cuánto hemos crecido en la libertad del Señor. Cuánta es nuestra medida de libertad, la medida de libertad que tenemos. Sin pasarnos, es que mire, por eso le estoy poniendo, bueno, si usted no quiere, no le llame la medida de la libertad, pues llámele los parámetros de la libertad. Porque aun cuando nosotros estemos creciendo en esto, mire, que hemos dejado los deseos de pecar, tenemos que tener cuidado con los que tienen un alma más débil o una conciencia más débil. Todo va íntimamente relacionado. Sigamos aquí. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, ¿a qué fuimos llamados? A libertad. Solo que no uséis la libertad como pretexto. Oiga bien, como pretexto. En algunas otras versiones dice como ocasión para la carne. Sino que dice. Entonces, la medida de nuestra libertad la vamos conociendo, o el parámetro de nuestra libertad la vamos conociendo, cuánto hemos avanzado en la libertad, en nuestra medida de libertad, en cuanto yo sirvo a los hermanos por amor. Servir a los hermanos por amor, hermano, es no permitir que a través de mi accionar, ellos pequen. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, digamos, le voy a poner un ejemplo tan sencillo que gracias a Dios no pasa aquí, pero yo he visto que pasa en otros lugares, ¿verdad? Allá por Marte, diría el hermano Germán, ¿verdad? Plutón, por esas partes pasa. Pero hermano, digamos, si usted se sienta a escuchar la palabra del Señor, y tal vez están dos personas, dos hermanos o hermanas o quien sea, está en la parte de atrás suya, usted es relativamente nuevo en el Evangelio, o lo voy a poner mejor así, hay alguien adelante de usted, y usted a la hora del mensaje va de hablar, y la persona que está adelante dice, pero ¿y no se supone que ya tienen más años de estar aquí? Pero no se supone que deberían de estar escuchando la palabra. Porque entonces nos volvemos tropezadero para aquella gente. Si usted está, por ejemplo, qué sé yo, tal vez, perdóneme, si yo espero que no pase eso aquí, pero y creo que no pasa. Pero digamos, si usted está y de repente cuando mira para todos lados y ¡pum!, saca su teléfono, va, y está, y como se le va la onda, va, el que está al lado suyo, que tal vez es más o menos nuevo, y aunque no sea tan nuevo, pero dice, ¿y por qué está viendo el Facebook ahorita? ¿Y por qué está contestando los mensajes ahorita? Entonces sirve de tropezadero, porque no supimos administrar nuestra libertad. ¿O acaso ver el Facebook es un pecado? No, no es un pecado. Bueno, depende que esté viendo, ¿va? Pero verlo no es un pecado. Contestar un mensaje no es un pecado. Pero se vuelve en una transgresión
cuando nosotros estamos haciendo tropezar al que está al lado de nosotros, no mostrando el respeto y la santidad que merece la palabra del Señor a la hora de la palabra, a la hora de la adoración, etcétera. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿O usted no tiene libertad de agarrar su teléfono a medio culto? Claro que la tiene, pero tengamos cuidado de que esa libertad no sea el pretexto para la carne, sino que debemos de servirnos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, oiga esto, en una palabra se cumple. Y eso fue lo que el Señor Jesús dijo, ¿se recuerda? En el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Él dijo, el primer mandamiento es amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en la libertad que nosotros tenemos, estamos gozando cada vez que tenemos, mientras más conocimiento tenemos, ya se lo dije, se lo vuelvo a repetir, vamos conociendo más y más la libertad que nosotros podemos tener, pero tenemos que tener, hermano, amor para nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si, volviendo al ejemplo, si a usted no le gusta o no, que otros estén hablando cuando usted está poniendo atención a la palabra, ¿por qué habría de hacerlo usted? Si a usted no le gusta que alguien saque el teléfono y conteste un mensaje a medio culto, entonces ¿por qué habría de hacerlo usted? ¿O por qué habría de hacerlo yo? ¿O cómo se sentiría usted que yo trajera mi teléfono y lo pusiera aquí y de repente estoy predicando y agarre el teléfono y empiece a contestar un mensaje? ¿Cómo se sentiría? Usted va a decir, ¿pero cómo? ¿De qué manera? Si es el que está predicando. Entonces voy a hacer un tropezadero para usted. Peligro. Ok, entonces quiero leerle algo aquí. El servirnos unos a otros es lo que nos da la medida de nuestra libertad. Hay que hacer énfasis en que el servicio que nos hacemos es por amor. Y no solo por amor a Dios, sino por el hermano que representa el cuerpo místico de Cristo. ¿Sabe por qué le puse esto? Porque muchos dicen, no hombre, pero si yo amo a Dios, ok, pero si ama al Señor, entonces también ame a su prójimo, no siéndole tropezadero. Si las cosas que hacemos son por amor a Dios, porque cualquiera tiene por pretexto eso. No, pero si yo amo al Señor, que se aguante. No, si Él es el cuerpo místico de Cristo, por Él también nosotros tenemos que hacer las cosas bien y administrar esa medida de nuestra libertad. Sigamos, ya voy a terminar. Mire, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hay una parte de las Escrituras, yo en algunas ocasiones lo he mencionado, y dice la Biblia, bienaventurado el hombre que no se condena con lo que aprueba. ¿Verdad? Eso implica también libertad. Pero aquí está diciendo, el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La palabra, que es la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero por mucho que yo apruebe cosas que no me condenan, pero si condenan a otros, entonces mejor en mi aprobación no debo de hacerlo. Aunque yo lo apruebe para mí, aunque yo lo apruebe para mí, pero para otro no, entonces mejor, como dice el apóstol Pablo, yo jamás voy a comer carne delante de él. Yo jamás voy a comer carne delante de aquella persona que tiene una conciencia débil. Aquí los ejemplos
Quisiera darle algunos, pero son un poquito, no, fíjese que son un poco escabrosos para hablarlos, ¿verdad? Porque aquí entra también cuestiones de costumbre y algunas otras situaciones, pero que nosotros tenemos que, porque esa es otra cosa. Fíjese que nuestras costumbres también determinan nuestra libertad. Porque digamos, hay costumbres que nosotros no tenemos, como por ejemplo tomar vino, beber vino. Para nosotros no es una costumbre. Pero usted ve que hay otros hermanos en otros países que ha sido su costumbre y que ellos no se sienten condenados. Pero si usted y yo nos sentamos, deberían, eso es una opinión muy personal, pero deberían de tener el cuidado de mejor tomar otra cosa. Porque si alguno es débil, si llega alguno débil, va a decir, si aquel se sirvió una copa, a mí tráigame una botella. Y entonces ahí entraríamos en una situación difícil. Por eso le digo que mejor no quiero tocar mucho esos ejemplos, porque nos podrían llevar a otras situaciones de discusión. Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si alguien tiene Santiago 2, le voy a agradecer que pueda ir, por favor, a los versos, déjeme ver, 2 al 11, y si los puede leer, se lo voy a agradecer rápidamente. Y en el anterior, Santiago 1:25, le dejo para que usted vaya a ver el contexto desde el verso 19 hasta el verso 27, porque ahí cuando habla más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, fíjese que hay algo bien lindo, ¿verdad? Y es que, se lo voy a leer nada más así, al ver el contexto de esto del verso 19, podremos saber que la palabra nos conduce a esa ley perfecta y que nos da el parámetro de la verdadera religión también. La que muchos preguntan, ¿cuál es la religión? Ahí está, en el verso 27. Cuando nosotros conocemos la perfecta ley de la libertad, también vamos a llegar a entender cuál es la verdadera religión, tal como Santiago lo dice aquí, que es dos cosas. Tres cosas, atender a la viuda y al huérfano en sus necesidades. Pero ¿qué otra cosa dice? ¿Se recuerda a alguien? A mantenerse sin mancha delante del Señor. Y eso es lo que nos enseña la perfecta ley, la de la libertad. Entonces, mantenernos nosotros en los parámetros de la libertad es mantenernos sin mancha delante del Señor, sin pecado. ¿Alguien tiene los versos de... por favor, léalo, hermano. Santiago del 2 al 11. Sí, por favor. Okay. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí, y en un buen lugar, y al lugar pobre decís, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distracciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Oiga, jueces con malos pensamientos y hacer distinciones. Siga. Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquier que guarda toda la ley
pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en un transgresor de la ley. Amén. Y entonces dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, en Santiago 2.1, que no lo leyó el hermano porque se lo quiero leer yo, dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y fíjese que lastimosamente, en este tiempo, se da en muchos lugares eso. Ahora hay iglesias que están sectorizadas según el estrato social que cada uno tiene. Los que están más cerca del pastor son aquellos que más diezman, que más aportan, ¿verdad? O que son los más bendecidos, entre comillas, ¿verdad? Digo entre comillas porque la bendición del Señor no solamente es la provisión material, sino son muchas otras cosas. En este caso dice que son ricos en fe. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver esto, que vamos a hacer, por eso dice aquí, mire, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dentro de nuestra libertad, nosotros lo que tenemos que tener cuidado es de no tener favoritismos con nadie. Amén. Porque todos hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Entendamos algo. Yo se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Tenemos quizá más afinidad unos con otros, ¿verdad? Eso sí, de plano. Pero que pensemos que somos más que otros, ahí ya es diferente. O que solamente los de la foto, o que solo usted y usted, ¿verdad? Que son los que más aportan, entonces véngase para acá conmigo. No, así no. Eso es lo que nos mide también a nosotros en nuestra ley de la libertad. Si estamos actuando con favoritismo, tenemos que tener cuidado. Amén. Porque eso puede ser tropezadero para otros. Yo creo que ahí termina la presentación, o con esta. Primera de Pedro 2:16. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como, ¿qué dice? Como siervos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que determina nuestra libertad? ¿Qué nos da el parámetro o qué nos da la medida de la libertad? El que nosotros seamos siervos de Dios. Usted y yo debemos de servir a Dios con todo nuestro corazón. Y servir a Dios implica entonces también servir a nuestro hermano, porque ese es el parte del primer mandamiento ahora. Amarnos como a nosotros mismos. Amén. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas, corazón, mente, etcétera, pero amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si algo nos mide a nosotros en nuestra libertad es cuánto sirvo yo a Dios, cuán siervo soy yo de Dios. Amén. Cuán servidor soy yo de Dios. Póngase de pie en esta noche y en el nombre de Jesús quiero orar por usted, bendecirlo en esta noche y suplicarle al Señor que nos ayude a entender los parámetros de nuestra libertad. Tener el conocimiento, pero aunarle a esto el amor de Dios. Y el amor de Dios que no dice, bueno, si así me conocieron, si así soy, que se aguanten. No, sino que pueda yo amar diciendo a los hermanos o sirviendo a los hermanos en representación o porque son la representación del cuerpo místico de Cristo en esta tierra. Amén. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Por esto, Señor, que tú nos estás enseñando, Señor, porque nos va a servir. Sabemos, Señor, que tu venida está cercana, Señor, muy cercana, Padre. Y si algo tú deseas, Señor, es que nosotros podamos estar en unidad. Que podamos nosotros, Señor, tener una comunión íntima,
unos con otros, Padre, porque ahí, Señor, es donde empieza a descender el buen óleo, Señor, desde la cabeza y empieza a pasar, Señor, por las barbas de Aarón, Señor, hasta llegar al borde de las vestiduras. Es ahí, Señor, donde tú envías bendición y vida eterna. Es ahí, Señor, donde nosotros podemos recibir, Señor, ese rocío de Hermón, Señor, que es la enseñanza de tu palabra, Padre, que nos alimenta, que nos reverdece, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor amado, yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que en esta noche tú nos enseñes